Bienvenidos al curso Materiales Sostenibles y vamos a continuar con la unidad de conceptos básicos de sostenibilidad. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de algunas de las propiedades térmicas importantes cuando hacemos referencia a los materiales y sobre todo cuando estamos pensando en que una edificación sea confortable o no desde el punto de vista térmico. Es decir, las edificaciones para el hábitat humano deben proveer resguardo y enfriarse o calentarse de acuerdo a cómo está el ambiente externo. En ese sentido, la selección del material está condicionada al clima local y es uno de los parámetros más importantes para hacer una edificación sostenible, en el sentido de que el material influye bastante en cómo se transmite el calor o se absorbe a partir de los cambios externos. Bueno, entonces las propiedades térmicas hace relación a que cada material usado en la parte externa de una edificación tiene propiedades físicas fundamentales que determinan el desempeño energético, tales como la conductividad, resistencia y masa térmica. Entendiendo estas propiedades ayuda al momento de escoger el material correcto para manejar los flujos de calor. Ahí es donde viene la aplicación de la selección de materiales, a partir de sus propiedades. Bueno, una de las propiedades térmicas más importantes que existen en los materiales es la conductividad térmica, que de acuerdo a la nomenclatura que vamos a manejar, la denominamos con la letra griega lambda. Entonces, la conductividad térmica es la habilidad de un material para conducir el calor. Es decir, cuando hablamos que un material es conductor térmico es porque conduce fácilmente el calor, mientras que si un material lo llamamos aislante, este material no conducirá fácilmente el calor. Cada material tiene una velocidad específica a la cual el calor fluye a través de él. Entre más rápido fluye el calor a través de un material, más conductor es. Esto se puede observar también, por ejemplo, cuando uno toca una superficie metálica, normalmente uno siente frío en la mano, debido a que el material metálico normalmente tiene altas conductividades térmicas, por lo tanto, cuando uno toca la superficie, el material absorbe calor de la piel de uno, por lo tanto, uno siente que está perdiendo calor y de allí la sensación de frío. Bueno, entonces la conductividad térmica se va a dar en términos de estas unidades en vatios sobre metro Kelvin normalmente, pero la conductividad térmica se puede explicar fácilmente a través de la ley de Fourier. Entonces Fourier encontró lo siguiente: en esta ecuación vamos a tener Q, que va a ser la cantidad de calor que se transmite en un material, va a ser igual a menos lambda, que es la conductividad, por el área transversal a la cual se está transmitiendo el calor, por la derivada de la temperatura con respecto a X, o sea, la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Miremos aquí en el ejemplo en la parte izquierda. Supongamos que tenemos una barra y que estamos haciendo un zoom y estamos viendo cómo se mueven los átomos. En la parte izquierda tenemos una llama, por lo tanto, inicialmente la barra estaba a una temperatura fija, pero cuando colocamos la llama, los átomos de la izquierda pasan de azul a rojo, es decir, se calientan. A medida que pasa el tiempo, vemos que por el movimiento de los átomos y la interacción entre ellos, el calor se va transmitiendo, es decir, los átomos vecinos van aumentando la temperatura hasta que después de un tiempo determinado toda la barra queda roja, es decir, toda la barra queda caliente a una temperatura determinada por la llama en este caso. Entonces, esa es básicamente como la transmisión de calor por conducción. Esa transmisión de calor se puede definir con esta ecuación de Fourier, por lo que entonces el calor transmitido va a ser directamente dependiente de lambda, es decir, de la conductividad. Quiere decir que entre un material sea más conductor, o sea, tenga mayor conductividad térmica, conducirá más calor. También vemos que hay una proporción directa con el área transversal. Quiere decir que entre mayor sea el área transversal, más cantidad de calor va a transmitir. Y además también es proporcionalmente directa a el cambio en la temperatura con la distancia, es decir, este derivada de T con respecto a X la vamos a denominar el gradiente de temperatura. Por lo tanto, quiere decir que entre mayor sea el gradiente de temperatura, más calor se va a transmitir. Ahora, ¿cómo se puede ver el gradiente? Lo vemos aquí en la imagen esquemática, pero supongamos que esta parte izquierda está a 100 grados inicialmente y la parte derecha a 20 grados. El gradiente ahí sería 80. Ese sería como el gradiente. Pero supongamos que en vez de 100 grados, tendríamos aquí a la izquierda 500 grados, aquí los mismos 20, y
en ese caso tendríamos un gradiente mayor o una pendiente mayor de temperatura. Por tanto, mayor cantidad de calor se transmite. Y finalmente, dentro de la ecuación vemos que hay un signo menos. Este signo menos se escogió por convención porque siempre se considera que el calor se transmite de donde esté más caliente a donde esté más frío, como en el caso de la figura. Por lo tanto, vamos a partir de una temperatura muy caliente, una temperatura, o muy caliente, no, una temperatura mayor que la que va a llegar, ¿cierto? La final. Por tanto, esa pendiente va a ser negativa y para contrarrestar el negativo le colocamos un menos adelante. Entonces, por tanto, la ecuación de Fourier se define de esta forma. Bueno, aquí el calor o el flujo de calor que es Q va a estar definido en unidades de vatios, que es W. Lambda la conductividad térmica, como lo decíamos, en vatios sobre metro Kelvin, mientras que el área está normalmente en metros cuadrados. Aquí vemos en esta tabla algunas de las conductividades térmicas típicas de algunos materiales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, para los metales, aquí está la conductividad térmica medida a 27 grados. Normalmente es importante decir a qué temperatura está expresada la conductividad térmica porque la conductividad puede variar con la temperatura. Pero básicamente, para los cálculos que vamos a hacer en el curso, vamos a tomar siempre las conductividades térmicas a temperatura ambiente. Bueno, entonces en este caso, aquí vemos los materiales, arrancamos con los metales como aluminio, cobre, oro, hierro, níquel, plata o titanio y vemos algunos valores de las conductividades. Mirando bien los valores, vemos que por ejemplo lo que es la plata y el cobre tienen los valores más altos de conductividad térmica, es decir, son más conductores, mientras que dentro de los metales el menos conductor sería el hierro, por ejemplo, que tiene un valor de 80. Pero si comparamos estos valores, que son relativamente altos, con por ejemplo los cerámicos, los materiales cerámicos van a tener valores muy bajos. Estamos hablando que la porcelana tiene una conductividad térmica de 1.7. Es por eso que si uno compara, por ejemplo, una porcelana con el cobre, obviamente el cobre va a transmitir más fácil el calor, es mucho más conductor. Lo mismo la arcilla refractaria tiene una conductividad pequeña de 1.1 y el Al2O3, que es el aluminio, tiene una conductividad de 30, que es uno de los materiales cerámicos que tiene un poquito más de conductividad, pero digamos que no se compara con el cobre, el oro, el aluminio, pero sí es comparable con el titanio, por ejemplo. En el caso de los materiales poliméricos, también vamos a tener conductividades térmicas muy bajas. Estamos hablando que el nylon 6662,9, polietileno de alta densidad es 0.33, polipropileno está entre 2,1 y 2,4, politetrafluoretileno es 0.24, entonces vemos que en algunos casos inclusive es menos de 1, de 1 vatio por metro Kelvin. Por lo tanto, eso también nos da una indicación que estos materiales con conductividades tan bajas como los polímeros y los cerámicos son materiales aislantes. Bueno, aquí tenemos ya materiales de la construcción comparados. Tenemos, por ejemplo, el caso del ladrillo común, la conductividad es 0.95, comparable a los de los polímeros. Concreto aireado 0.16, el asfalto 0.5. Bueno, y así vemos en forma general, el mármol es un poquito mayor, pero de todas maneras muy lejos de los metales, de 3. Bueno, la madera 0.14, etc. Bueno, esa era la primera propiedad importante. Ahora hay otra propiedad que se llama la conductancia térmica, que la vamos a llamar C mayúscula, que básicamente es la misma conductividad, pero en vez de darla por unidad de distancia es una unidad de espesor, es decir, de área. Entonces la conductancia se da en vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Entonces en vez de metros ya tenemos metro cuadrado, pero es básicamente la misma conductividad. Y es una propiedad que depende del material y su espesor. Es usado en materiales de construcción, pues normalmente los materiales están disponibles en espesores y composiciones estándar. Entonces, si uno quiere saber más relacionados con el espesor de material, puede hablar de la conductancia. Pero si tenemos conductividad, debemos tener el contrario, que es la resistividad. Entonces, ahí es donde hablamos de la resistencia térmica, que la vamos a llamar R mayúscula, y es la habilidad material para resistir el calor. Si vemos las unidades, tiene las unidades inversas a la conductancia, es decir, metro cuadrado Kelvin sobre vatio. Indica qué tan efectivo es un material como aislante.
Entre más alto sea su valor, más aislante será el material. Que en algunos casos de construcción es importante saber qué material es más aislante con el fin pues, de evitar transferencias de calor entre una habitación y otra, o por ejemplo si hay una pared externa donde le esté pegando el sol directo todos los días, etc. Bueno, otra propiedad importante es la difusividad térmica, que la vamos a llamar A minúscula, y es la propiedad que determina qué tan rápido el frente de calor se difunde en un material. Ya va a estar en unidades de metro cuadrado por segundo. Entonces acá vemos, por ejemplo, en la imagen izquierda una superficie fría. Ahí de nuevo estamos viendo los átomos ubicados en la estructura cristalina que tienen un pequeño movimiento, mientras que en la derecha tenemos la imagen de los átomos en una superficie ya caliente donde hay más vibración de ellos, por tanto se transmite mejor el calor. Entonces acá la difusividad térmica se define como la conductividad térmica dividido ρ por C sub P, siendo ρ la densidad medida en kilogramos sobre metro cúbico del material y C sub P es el calor específico. Entonces ya casi importante cuando hablamos de la difusividad térmica porque introducimos este término de calor específico. Cuando hablamos de el calor específico hace referencia a la capacidad para absorber calor, como ya la vamos a ver más adelante. Bueno, entonces la otra propiedad térmica muy importante en ingeniería civil, sobre todo en los temas de construcción, es la masa térmica. Esta masa es la resistencia del material a cambiar la temperatura cuando se adiciona o se remueve calor, y es un factor clave en la dinámica de las interacciones de transferencia de calor dentro de una edificación. Es decir, materiales con baja masa térmica van a absorber menos cantidad de calor que materiales con alta masa térmica. Bueno, entonces la masa térmica va a depender de lo que es la densidad y el calor específico. Materiales densos usualmente almacenan más calor que materiales menos densos, pero mientras que el calor específico, que lo vamos a llamar C sub P, hace referencia a que es una medida de la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de una masa determinada de un material en un grado. Es decir, C sub P se define como la cantidad de calor dividido la masa por el cambio en la temperatura. Esto da en términos de masa. Quiere decir lo siguiente entonces, vemos aquí en la figura dos bloques de dos metales, el de la izquierda de cobre, el de la derecha de aluminio, los dos tienen el mismo peso de 1 kilogramo y a los dos se le aplica la misma cantidad de calor, en este caso 5000 joules. Podemos observar en la barra pues, que representa el termómetro cómo la temperatura del cobre aumenta mucho más rápido que la temperatura del aluminio. Esto debido a que la capacidad calorífica específica o el C sub P, el calor específico del cobre, es menor que el aluminio. Por lo tanto, necesita menos cantidad de calor para elevar su temperatura más rápido. Recordemos que la capacidad calorífica entonces hace referencia a que el material absorbe calor hasta que empieza a incrementar su temperatura. Entonces, materiales con alta capacidad calorífica van a absorber más calor antes de empezar a subir la temperatura, mientras que materiales con baja capacidad calorífica aumentan la temperatura mucho más rápido. Bueno, aquí está lo mismo en esta diapositiva donde se explica que se toma menos energía, en este caso forma de calor, para elevar la temperatura de un material con bajo calor específico. Entonces aquí comparemos algunos materiales como ladrillo, concreto, granito, vemos que tiene muy baja C sub P, y si lo comparamos con el agua tiene un mayor C sub P, por ejemplo. Entonces, los materiales con menos calor específico toman menos energía para elevar su temperatura. En el caso anterior, el aluminio tenía un C sub P mucho mayor que el cobre, por eso la temperatura se incrementaba de forma menos rápida. Bueno, entonces la masa térmica es un indicador de la capacidad del material para almacenar o liberar calor por unidad de volumen. Es decir, en este caso, además del C sub P, lo multiplicamos por la densidad o de tal forma que nos den joules sobre metro cúbico por Kelvin, o sea, por unidad de volumen. Entre mayor sea la masa térmica del material, más calor puede almacenar en un volumen determinado. El calor que entra en una pared durante el día puede ser almacenado dentro de la pared por varias horas hasta que lo devuelva en la fría noche. Esa sería como la idea de una edificación sostenible desde el punto de vista de la masa térmica. Que el material pueda absorber el calor en el día y no lo transmita tan fácil para mantener la temperatura ambiente confortable, mientras que ese calor almacenado se puede ir liberando paulatinamente durante la noche cuando hace más frío.
y de esa forma pues estamos regulando la temperatura en una edificación. Bueno, pero entonces cuando hablamos de la masa térmica tenemos que hacer referencia también a una variable que vamos a llamar el lapso de tiempo térmico, T minúsculo, que es el tiempo para que el calor se difunda hacia adentro o hacia afuera de una pared de un espesor determinado W. Entonces T lo vamos a definir con un W al cuadrado, o sea, el espesor al cuadrado dividido 2 veces la difusividad térmica. En esta fórmula, el valor del tiempo nos debe dar en segundos, mientras que el espesor está determinado en metros, y como saben, la difusividad térmica en metros cuadrados por segundo. Bueno, tenemos por ejemplo una ventana. En una ventana vamos a tener todas las interacciones posibles de transferencia de calor que existen. Como les mencioné antes, es la conducción térmica, en la que el calor se va transmitiendo a lo largo de un sólido mediante contacto, esa sería la conducción. Pero digamos que todas las interacciones de una edificación, en este caso pues de una ventana, también involucran otros tipos de transferencia de calor, como por ejemplo la radiación del sol. Entonces hay una radiación del sol que llega directamente, que sería calor por radiación, no necesita un medio para transmitirse. Es decir, la radiación nos llega desde el sol, se transmite en el espacio vacío y llega aquí a la Tierra, es decir, no necesita un medio. Mientras que el otro tipo de transferencia de calor es la convección. En la convección se va a utilizar es un fluido para hacer la transferencia de calor, por ejemplo, ya sea un líquido o un gas. En el caso más común, si por ejemplo uno está sintiendo mucho calor en el día, uno normalmente lo que hace es prender un ventilador, el cual hace que el aire llegue a la superficie de la piel y se transmita el calor desde la superficie sólida de la piel hacia el aire, calentando el aire, y por tanto uno va sintiendo que pierde calor y más frescura. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando las personas echan lociones, las cuales tienen etanol. Entonces cuando se echan la piel, el etanol se evapora rápidamente y al evaporarse roba calor de la piel, por lo tanto no siente frío. Ese sería por convección, que necesitaría un líquido. Entonces, en medio de una edificación va a tener presente diferentes tipos de transferencia de calor, como lo son la conducción, convección y radiación. Bueno, entonces aquí en este gráfico ya tenemos un resumen de algunas de las propiedades importantes en ingeniería civil. Aquí tenemos en la parte izquierda la conductividad térmica, medida en vatios sobre metro Kelvin, y en el eje X tenemos la masa térmica. Aquí tenemos la masa térmica expresada como la capacidad calorífica por la densidad, es decir, en unidades de joules sobre metro cúbico Kelvin. Por lo tanto, aquí vamos a ver diferentes materiales. En estas curvas, que son curvas de estilo burbujas, se les denomina así, porque cuando uno ubica un material con unas propiedades, lo que hace es graficar siempre el máximo y el mínimo de la propiedad. Es decir, cuando hablamos de un material específico, no vamos a hablar del material solo, porque el material puede tener variaciones, como por ejemplo un acero al carbono, que tiene diferentes contenidos de carbono, por lo tanto las propiedades pueden variar un poco. Entonces, en un material específico, supongamos que cogemos el ladrillo refractario, que es este, vamos a tener un valor máximo de masa térmica y un valor mínimo de masa térmica, debido a que tenemos variaciones dentro de diferentes tipos de ladrillos refractarios. Lo mismo con la conductividad. Tenemos un valor máximo y un valor mínimo de todos los tipos de ladrillos refractarios. Por lo tanto, cuando unimos todos esos tipos de materiales, se va a formar una burbuja. Para cada material tenemos una burbuja de propiedades y además vemos que en los ejes de la gráfica vamos a tener escalas logarítmicas. Quiere decir que esto aquí es 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, va aumentando en una década. Y lo mismo acá, conductividad, donde tenemos 0.01, 0.1, 1, 10, 100, va variando en ese sentido. Bueno, en esta gráfica nos permite determinar ciertas propiedades que uno requiere. Por ejemplo, si estamos hablando del mármol, o mármol aquí arriba, mármol va a tener una capacidad calorífica específica por la densidad, o sea, una masa térmica y una conductividad. Cuando trabajemos haciendo cálculos, como lo vamos a ver enseguida con un ejercicio, vamos a tomar siempre el promedio de las propiedades, con el fin de tomar solo un dato para los cálculos. Es decir, volviendo aquí al del ladrillo refractario, si yo quiero saber las propiedades de este material para hacer un cálculo del lapso de tiempo térmico, lo que voy a hacer es entonces tomar el punto medio de la burbuja.
Cuando me voy con el punto medio para usar el promedio de las propiedades de este tipo de material, con ese promedio ya puedo leer la masa térmica y la conductividad térmica, por ejemplo, para hacer los cálculos. Entonces, hagamos un ejemplo, lo voy a hacer en Excel para que se entienda más fácil, y nos dice lo siguiente. Las siguientes son las propiedades térmicas del hielo. Si una casa hecha en hielo tiene paredes de 500 milímetros de espesor, ¿cuánto tardará la temperatura interna en comenzar a cambiar después de que en el exterior caiga súbitamente la temperatura? Es decir, aquí me están preguntando cuánto es el lapso de tiempo térmico de esta pared de hielo. Es decir, aquí lo habíamos definido, el tiempo para que el calor se difunda hacia adentro o hacia afuera. Entonces, si afuera, por ejemplo, se incrementa la temperatura, va a transmitir el calor hacia adentro, por lo tanto el material absorbe y eso requiere un tiempo. O si en la parte externa se enfría súbitamente, el calor de la pared se va a transmitir hacia el exterior, por lo tanto va a cambiar la temperatura. Todo eso requiere un tiempo determinado, que es el lapso de tiempo térmico. Entonces vamos a calcularlo. Entonces vamos aquí a Excel. Lo que voy a hacer entonces es colocar acá W, las unidades, que sería en metros. Recordemos es el espesor. Nos dice aquí que el espesor es de 500 milímetros. Lo voy a poner en metros porque recuerden que la ecuación para el lapso de tiempo térmico está en metros y en segundos. Entonces, si serían 500 milímetros, sería 500 dividido 1000 para pasarlo a metros. La densidad es 925 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, aquí voy a colocar la densidad. Voy a colocar aquí el símbolo de densidad. Esta densidad va a estar en kilogramos sobre metro cúbico. Todo tiene que estar en las mismas unidades, es decir, en unidades de metro, kilogramo y segundo. Y la densidad nos dice que es 925. Bueno, y además nos dice que el calor específico, o sea, el C sub P es 2100 joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces C sub P, que va a estar en joules sobre kilogramo por Kelvin. Bueno, este valor va a ser 2100. Mientras que la conductividad térmica es 2,1 vatios sobre metro Kelvin. Entonces aquí vamos a tener la conductividad. Recordemos que la vamos a denominar con una letra griega lambda. Bueno, acá vatios sobre metro Kelvin. Bueno, listo. Entonces aquí ya tenemos la conductividad, que es 2,1. Y ya tenemos todos los datos. Entonces vamos a calcular el tiempo, inicialmente en segundos. Recordemos aquí la ecuación. El tiempo, el lazo de tiempo térmico, sería espesor al cuadrado sobre 2 veces A. Entonces, el espesor en metros, que es este, al cuadrado, dividido, voy a abrir paréntesis porque es una multiplicación, 2 veces por A. Pero A, que es la difusividad térmica, recordemos que A se calcula con base en el C sub P, Rho y la conductividad, es decir, la difusividad térmica es lambda sobre Rho C sub P. Mejor dicho, mejor hagámoslo aquí aparte. Calculemos A, metros cuadrados sobre segundo. Entonces calculemos primero la difusividad. Sería igual a la conductividad dividido, paréntesis, densidad por C sub P. Esa sería entonces la difusividad térmica. Ahora sí, el lapso de tiempo térmico sería el espesor al cuadrado dividido 2 veces la difusividad térmica. Ahí nos está dando una cantidad en segundos. Según eso, el lapso de tiempo térmico es 115.625 segundos. Podríamos calcularlo en minutos. Entonces sería este dividido 60.
y nos daría 1927 minutos. Si lo queremos en horas, sería igual al tiempo en segundos dividido 3600. Entonces nos daría 32.12 horas. Es decir, que este lazo de tiempo térmico que es tan alto nos va a indicar que cuando hay un cambio súbito en la temperatura fuera de esta pared de hielo, se demora 32.2 horas en sentirse. Bueno, ¿cuánto tardará la temperatura interna en comenzar a cambiar después de que el externo caiga súbitamente? Entonces, tarda 32 horas. Bueno, hagamos lo mismo, pero para una casa hecha en adobe que tiene una pared de 300 milímetros de espesor. Entonces hagamos lo mismo. Voy a colocar acá que estará para el hielo. Vamos a hacer para adobe con las mismas celdas. Entonces tenemos en este caso la pared de 300 milímetros. Entonces aquí sería 300 dividido 1000. La densidad es 1950. C sub P es 923. Vemos que en este caso tiene menor capacidad calorífica, por lo tanto la temperatura va a aumentar más rápidamente. Conductividad térmica 0.6. Calculamos A. Entonces recuerden, A sería la conductividad dividido ρ por C sub P. Calculamos el tiempo en segundos, que sería entonces el espesor al cuadrado dividido 2 veces, en paréntesis, 2 por A, que es este. Nos daría este tiempo en minutos sería este dividido 60, tiempo en segundos sería este dividido 3600. En este caso se demora 37.5 horas. Bueno, tiene menor capacidad calorífica, tiene también menor conductividad, pero tiene mayor densidad. Sí, entonces en estos casos así podríamos calcular el lapso de tiempo térmico. Ahora, en estos dos casos teníamos los datos directamente, pero algunos de ellos podríamos sacar los datos, ya sea de curvas de este estilo o de bases de datos. Vamos a ver otro ejemplo. Para el manejo térmico pasivo se ha alcanzado de mejor forma mediante un lapso de tiempo térmico de 12 horas. De esa forma, la pared puede absorber calor durante la mayor parte del día antes de que la temperatura interna esté caliente y puede liberar calor al interior durante la mayor parte de la noche cuando el exterior esté frío. Es decir, vamos a hablar entonces de un lapso de tiempo térmico para 12 horas, que sería lo ideal. Para estas 12 horas lo que vamos a hacer es entonces suponer que el lapso de tiempo térmico debe ser 12 horas, que equivale a 43.200 segundos, y lo que hacemos es reemplazar en la ecuación del lapso de tiempo térmico de T igual a W al cuadrado sobre 2A, despejamos W, entonces podemos calcular el espesor para 12 horas, que sería raíz cuadrada de 2 veces AT, reemplazando el tiempo de 12 horas y reorganizando nos queda que el espesor para 12 horas se puede calcular como 294 por la raíz cuadrada de la difusividad, o 294 reemplazando aquí la difusividad. Bueno, aquí no es casi no lambda, raíz cuadrada de lambda sobre rho C sub P. Entonces, de esta forma podemos calcular el espesor en metros para que nos dé 12 horas, suponiendo que uno quiere diseñar un espesor para ese tiempo determinado. Estos espesores de pared aparecen como líneas rectas paralelas en la siguiente figura. Bueno, entonces, volviendo a esta figura, vemos que aquí hay unas líneas punteadas paralelas y que tienen un espesor determinado aquí en milímetros. Estos espesores que están acá son calculados a partir del lapso de tiempo térmico de 12 horas. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que yo quiera hacer una pared en bambú, como está este material acá, y yo quiero que esa pared cumpla con el lapso de tiempo térmico de 12 horas, es decir, que absorba calor en el día y lo libere en la noche. Según este lapso de tiempo térmico de 12 horas, nos debe dar un espesor para ese tiempo de 100 milímetros. Si vemos el 100 milímetros,
La línea de 100 milímetros está un poquito por encima del promedio de la burbuja del bambú. Por lo tanto, el espesor para el lazo tiempo térmico de 2 horas del bambú es un poco por debajo de 100 milímetros. Y ya, si uno requiere, por ejemplo, un espesor de 200 milímetros de algún material que me cumple el lapso de tiempo térmico de 12 horas, yo vengo aquí con los 200 milímetros y me puedo fijar qué material puede cumplir con esa condición. Entonces vamos quedando con 200. Aquí entra un poco lo que es el ladrillo común, tocar un poco aquí por debajo la burbuja del vidrio. Ahí uno podría escoger qué materiales. Lo mismo con 300, con 400, con 500 milímetros. Ya espesores intermedios, vemos que esto no es lineal. Vemos que el primero de 100 milímetros está acá, luego el segundo de 200, hay una separación grande, luego la separación entre 200 y 300 es menor, entre 300 y 400 es menor y así. Por lo tanto, esto no es lineal. ¿A qué me refiero con esto? Que no podemos tomar, digamos, el punto medio como 250. Habría que calcularlo. Y se calcula, como les decía, con base en tomar el tiempo como 12 horas y calcular el espesor para cada material específico. Bueno, aquí le dice en inglés que ese es el espesor de pared para un lapso de tiempo térmico de 12 horas. Si requerimos, por ejemplo, paredes muy gruesas de 500 milímetros o de 400, vemos que hay materiales como el mármol que cumpliría el lapso de tiempo térmico de 12 horas. Pero si uno hace, por ejemplo, una pared de bambú de 500 milímetros, no cumple el lapso de tiempo térmico de 12 horas, porque de acuerdo a sus propiedades de conductividad térmica y masa térmica, en ese caso, para que cumplan las 12 horas, sería con un espesor mucho menor. Bueno. Ese sería con base en las gráficas, pero también vamos a tener bases de datos, como les voy a mostrar acá en este capítulo que se llama Perfil de Materiales, que es el capítulo 15 del libro Materiales y Medio Ambiente de Mike Ashby. Este capítulo lo voy a subir en el post de la clase para que lo tengan. Y aquí hay algunas bases de datos de diferentes familias de materiales. No están todos, sino que están algunos materiales principales como familias de metales y aleaciones, polímeros, cerámicos y vidrios, materiales compuestos y materiales hechos por el hombre y fibras naturales. Entonces acá, supongamos, me ubico en el capítulo de metales y aleaciones metálicas y voy a mirar el cobre. Entonces acá en el cobre vemos diferentes propiedades y vamos a fijarnos en las propiedades térmicas que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, la capacidad calorífica, tenemos aquí un rango de propiedades, lo que les decía de la burbuja, porque vamos a tener valor mínimo y valor máximo, debido a que las aleaciones de cobre son varios tipos de aleaciones que las van modificando, entonces vamos a tener rangos. Si vamos a tomar datos directamente de las bases de datos, como en este caso, simplemente sacaríamos el promedio para hacer los cálculos. Es decir, para hacer el cálculo de la masa térmica del cobre, por ejemplo, utilizaríamos el promedio de la capacidad calorífica, es decir, el promedio entre 372 y 388, y el promedio de la densidad, por ejemplo, de 8000 y 9000. Aquí la separación de miles con coma y la separación decimal es con punto. O la otra forma es mediante gráficos o datos que los tenga especificado el problema. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Acá nos dice, compara el espesor óptimo térmico para un lapso de tiempo térmico de 12 horas para los siguientes materiales: ladrillo, adobe, madera suave y paca de paja. Si las paredes son construidas con dichos espesores, ¿cuánta energía se requiere para calentar el área unitaria de pared en 10 grados o es recuperada por una caída de temperatura de 10 grados? Entonces vamos a hacerlo por partes. Inicialmente vamos a calcular el espesor óptimo para un lapso de tiempo térmico de 12 horas y empecemos con el ladrillo. Aquí nos están dando ya las propiedades. Vamos aquí a Excel. Recuerden ahorita que aquí no estamos optimizando el espesor, aquí nos dieron un espesor determinado, se calculó un tiempo y vemos que está muy lejos de las 12 horas, pero en este caso sí nos dicen pues para 12 horas. Entonces voy a colocarlo acá, relativo a las 12 horas, y vamos a hacerlo para el ladrillo. Entonces nos están diciendo la densidad 1850, conductividad térmica 0.6, calor específico es 800, y no nos dan más datos, porque nos están preguntando
para un lapso de tiempo térmico de 12 horas. Es decir, aquí ya el tiempo es 12 horas. ¿Sí? Entonces, en este caso, el tiempo sería 12 horas por 3600, sería 43.200 segundos. Nos están preguntando ya, ahorita nos están preguntando era el tiempo, lo voy a resaltar acá. Lo calculamos en segundos y en horas. En este caso nos están preguntando es el espesor a partir de estos datos. Entonces, regresemos acá. El lapso de tiempo térmico de 12 horas influye en el espesor y el espesor se calcula como 294 por la raíz cuadrada de A. Nos vamos a hacerlo directamente. Recuerden, ese 294 salió de este tiempo por 2 y la raíz de cuadrada de eso. Entonces el lapso de tiempo térmico sería 194 por la raíz cuadrada, te puedo abrir paréntesis, de la conductividad dividido ρ C sub P, ¿cierto? Dividido, entonces abro paréntesis, densidad, que en este caso es V9, por C sub P. Cierro para la división y esto está elevado a la 0.5 o lo que es lo mismo la raíz cuadrada. Bueno, voy a ampliar eso un poquito, entonces nos da, recuerda el espesor en metros de 0.187 metros. Bueno, voy a insertar aquí una columna, podríamos dar el espesor en milímetros. Sería entonces este espesor en metros por 1000 y sería 187, vamos a ponerlo más simplificado, 187.2 milímetros. Bueno, entonces en este ejercicio para el ladrillo, para un lapso de tiempo térmico de 12 horas, habría que hacer el espesor de 187.2. Volvamos aquí a la gráfica. Aquí ladrillo, aquí está por ejemplo el ladrillo común, es este, que según la línea es esta imagen de acá, esta burbuja. Mirando aquí los datos que nos dan, vemos que su lapso de tiempo térmico está un poco por encima de 200, ¿sí? Aunque puede tocar el 200, inclusive aquí una parte por debajo. Pero bueno, con estos datos que dio este ejercicio, da un espesor para 12 horas de 187. Bueno, lo mismo se haría para los otros dos casos. Es decir, para el adobe, madera suave y paca de paja. Vamos a hacer para el adobe y los otros dos es el mismo cálculo, pues. Entonces, para el adobe sería 1850, que ya lo teníamos aquí arriba, inclusive. Bueno, aquí nos están dando otra densidad del adobe. Recuerda que pueden variar. Conductividad térmica de 0.57 y el grado específico de 710. Por lo tanto, podemos calcular. Bueno, aquí me faltó. Voy a mover esto para acá. Y voy a insertar aquí una fila para que nos quede específico lo que es el adobe en esta columna. Bueno, entonces acá simplemente voy a copiar la ecuación. Un segundo. Vamos a copiar la ecuación que parte de lo mismo. Y acá voy a copiar esta ecuación. Y en este caso entonces nos da 193.7 milímetros si lo hacemos en Adobe. Bueno, aquí ya está la ecuación directa con 294, pero sé que no pueden hacer con el tiempo pues en segundos, que sería lo mismo. Ok, entonces lo mismo se hace para la madera suave, para la paca de paja. Pero aquí hay otra pregunta que nos dice, si las paredes son construidas con dichos espesores, ¿cuánta energía se requiere para calentar el área unitaria de pared en 10 grados o recuperada por una caída de temperatura de 10 grados? Es decir, ¿cuánta energía? Necesitamos que calcular la energía está dada en joules en este caso, para que se caliente la pared en 10 grados o se le quite la energía para que disminuya la temperatura en 10 grados. Es lo mismo, ¿cierto? Si sube 10 grados, se disminuye 10 grados. Entonces nos están pidiendo energía. Entonces vamos a hacerlo para el ladrillo. Voy a insertar aquí esto. Voy a quitar esto para que no nos confunda.
Bueno, entonces supongamos que lo voy a hacer aquí, energía. Vamos a darlo en joules. Entonces el cálculo sería el siguiente. Vamos a partir del C sub P del material. ¿Por qué el C sub P? Porque el C sub P, recuerden, la cantidad de energía que hay que suministrar al material para subir la temperatura en 1 grado. Entonces, si yo parto del C sub P, voy a partir que tengo 800, voy a necesitar 800 joules por cada kilogramo por cada grado Kelvin. Pero me están preguntando la energía solamente. Entonces a este C sub P lo voy a multiplicar por la densidad. Y al multiplicar por la densidad vemos que estamos cancelando la masa en kilogramos y nos quedaría la cantidad de energía por unidad de volumen por grado Kelvin. Luego entonces voy a multiplicar por el espesor para el lapso de tiempo térmico de 12 horas en metros, que sería este, recuerden, este sería el espesor en metros. Ahí en este caso nos daría las unidades de Joule sobre metro cuadrado Kelvin por el cambio de la temperatura, que es 10 grados, ¿cierto? Nos dice 10 grados centígrados. Recuerden que cuando hablamos del cambio de temperatura es lo mismo decir 10 grados centígrados que 10 grados Kelvin, porque la escala es básicamente la misma, simplemente le sumamos 273.15 grados. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio de temperatura, hacemos referencia a la misma distancia. Mientras que si vamos a referirnos a una sola temperatura, por ejemplo la temperatura ambiente 25 grados, obviamente esa temperatura en Kelvin sería 298. Pero si estamos hablando del cambio de temperatura, los 10 grados centígrados equivalen a los 10 grados Kelvin. Entonces acá, por lo tanto, lo multiplicamos por 10 Kelvin, se cancela el Kelvin, y nos daría, en este caso, en Joule sobre metro cuadrado, porque ya cancelamos el Kelvin, y quedaría eliminar el metro cuadrado, pero nos está diciendo la pregunta que cuánta energía se requiere para calentar el área unitaria de pared. Es decir, vamos a tomar una área unitaria de 1 metro cuadrado, entonces multiplicamos por 1. Y de esta forma, entonces, haciendo el resumen, multiplicamos C sub P, que está en joules sobre kilogramo Kelvin, lo multiplicamos por la densidad, que está en kilogramos sobre metro cúbico, ahí nos daría en joules sobre metro cúbico Kelvin, lo multiplicamos por el espesor para 12 horas, que está en metros, ahí nos daría entonces en joules sobre metro cuadrado Kelvin, lo multiplicamos por el cambio de temperatura, que está en Kelvin, ahí nos daría en joules sobre metro cuadrado, y lo multiplicamos por un área unitaria de 1 metro cuadrado, ahí nos daría en joule. Entonces en este caso nos da esta cantidad de energía. Si lo queremos un número menor expresado, lo vamos a dar por ejemplo en megajoules. Entonces megajoules sería entonces la energía en joules dividido 1.000.000 o 1 por 10 a la 6. Es decir, la energía requerida para calentar el área unitaria en 10 grados o disminuir la temperatura en 10 grados de esta pared de ladrillo sería de 2.77 megajoules. Finalmente, entonces, vamos a hacer un ejercicio sacando los datos de una gráfica. Nos dice, usa la figura para estimar el espesor de cemento. El cemento, vemos que está acá, en la parte izquierda arriba. Y de la vermiculita está acá abajo, requerido para dar un lapso de tiempo térmico de 12 horas. Compara los dos materiales y saque conclusiones. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, para que se entienda más fácil, entonces voy a llevar esta imagen aquí a Word, que aquí la tengo en esta página. Y vamos a hacer los cálculos para el cemento. Nos están preguntando entonces el espesor para un lapso de tiempo térmico de 12 horas. Y vamos a sacar los datos a partir de esta gráfica, es decir, vamos a tomar lo que es la masa térmica y la conductividad a partir de la gráfica. Insertar una línea para que se entienda muy fácil. Tenemos una línea más o menos paralela. Voy a aumentar el espesor un poco y me voy a ubicar en el cemento. Entonces el cemento es esta burbuja pequeña que está acá. Les voy a ubicar aquí la línea, más o menos en la mitad de dicha burbuja, sería ahí, y vamos a leer entonces las propiedades. En la parte de abajo está la masa térmica, recordemos en joules sobre metro cúbico Kelvin. Esta es una escala logarítmica, por tanto esto es 10 a la 6, es decir, 1 por 10 a la 6, este sería
1 por 10 a la 7, o sea 10 por 10 a la 6. Por lo tanto, si este es 1, este es 2 y este es 3 por 10 a la 6. Podemos ver que la masa térmica del cemento está entre 2 y 3 por 10 a la 6, más tirando hacia el lado superior. Entonces vamos a tomarlo aproximadamente como 2,6 por 10 a la 6. Bueno, entonces vamos a hacer los cálculos acá. Vamos a hacerlo por el cemento. Primero va a traer la masa térmica. Recordemos, la masa térmica está en Joule sobre metro cúbico Kelvin. Bueno, y de acuerdo a la gráfica como lo acabamos de leer, es aproximadamente 2,6 por 10 a la 6. Vamos a leer también de la gráfica el valor de la conductividad térmica. Recordemos, en este caso la conductividad está en vatios sobre el metro Kelvin. Y al igual que con la masa térmica, los valores están en escala logarítmica. Entonces voy a trazar también una línea. Para que se entienda mejor, voy a trazar una paralela a esta línea de división. Sería más o menos ahí. Vamos a cambiarle el espesor para que se entienda un poco más. Eso es. Y acá voy a ubicar entonces esta línea en el cemento, que sería acá, más o menos en la mitad. Muy bien. Voy a ampliar acá para que nos deje ver exactamente en el eje Y. Entonces, como es escala logarítmica, aquí tenemos 0.1, aquí tenemos 1. Por lo tanto, sería 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. Es decir, la conductividad térmica promedio de este material está entre 0.8 y 0.9. Vamos a tomarla como 0.85. Bueno, entonces ya teniendo los datos de la masa térmica y la conductividad, vamos a calcular el espesor en metros, que se calcula con base a la ecuación de tiempo térmico de 12 horas, que es esta. Entonces el espesor sería 294 por la raíz cuadrada de la conductividad dividido ρ C sub P. Entonces sería 294 por, abrimos paréntesis, la conductividad dividido ρ por C sub P, que es la masa térmica, y todo esto en raíz cuadrada. Por lo tanto, nos está dando este espesor en metros. Si lo queremos en milímetros, se calcula como este por 1000. Voy a cambiar aquí el formato de la celda para que no sea científico sino como número. Por tanto, nos está dando 168.1 milímetros. Vamos a la gráfica. El cemento, podemos ver acá que toda la burbuja del cemento está por debajo de los 200 milímetros como espesor para 12 horas. Por lo tanto, nos está dando un valor real. Ya quizás podría haber una pequeña variación de acuerdo a lo que leamos en la gráfica, pero se puede estimar un valor a partir de estos datos. Bueno, entonces esos serían los cálculos térmicos del día de hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente clase.